Reflexión del Evangelio Dominical con su hermano en Cristo, Walter Fajardo. ¿Qué tal, queridos hermanos? Para mí siempre un júbilo, un motivo de alegría el poder compartir y reflexionar la santa palabra de nuestro Dios con todos ustedes. Queridos hermanos, llegamos ya al domingo 14 del tiempo ordinario, este hermoso tiempo litúrgico que nos permite ir reflexionando sobre las distintas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero también sobre la enseñanza de los apóstoles, aquellos que nos han transmitido la verdad de la fe a través de sus escritos y a través de la tradición viva de la Iglesia, transmitida de generación en generación. Hemos venido viendo a lo largo de estos domingos cómo el Señor hace una promesa de vida a todos los que esperan en Él. Y en las primeras lecturas de estos domingos hemos visto cómo en el libro del Éxodo, por ejemplo, se recordaba que Dios ha escogido a Israel para hacerlo su pueblo y que está con Él. Hemos visto también a través de Jeremías, por ejemplo, cómo el Señor sale a defender, a salvar a los suyos, auxilia a los que Él ha elegido y que les ha llamado tal vez a seguirles en un camino que es tortuoso, como le pasó a Israel por el desierto y a los profetas en su misión, pero que Dios está ahí como un Dios que es fiel a sus promesas. Y el domingo pasado vimos al Señor que a través del profeta Eliseo daba consuelo a una familia que, siendo buena, siendo generosa, había apoyado al profeta, y Dios recompensó a esa familia permitiéndoles tener un hijo en su vejez, como pasó con Abraham y con Sara. Y Jesucristo en estos evangelios de este domingo ha estado invitando a sus discípulos, ha estado invitando a sus apóstoles a no tener miedo, a confiar, a ir a la misión. Ahora en este domingo la Iglesia nos invita a reflexionar en la primera lectura sobre lo que el profeta Zacarías anuncia a Israel como una promesa mesiánica. Israel había pasado el exilio, la deportación, habían sido sacados de su tierra y habían sido sometidos al yugo de sus opresores, consecuencia explícita de los pecados cometidos por Israel. Israel, que se rebelaba contra Dios, que le daba la espalda a sus leyes, vive las consecuencias de estos pecados, siendo atacados por sus enemigos, se miraban desprotegidos, la gracia se apartaba de ellos para que Israel, sufriendo estos castigos, pudiera darse cuenta de que no es lo mismo estar con Dios que estar sin Dios, y pudiera reflexionar el pueblo y volver a Dios. Pues cuando el pueblo hacía estas reflexiones, Dios mandaba a los profetas con un mensaje de consuelo, y en este caso a Zacarías, que lo envía a anunciar una profecía mesiánica muy conocida por todos nosotros, porque esta lectura se lee también para el tiempo del Adviento, y es precisamente el texto de Zacarías capítulo 9, versículos del 9 al 10, donde se anuncia la promesa de un rey que viene justo, victorioso, humilde, montado en un burrito. Dios vuelve a dar una promesa al pueblo para que no pierda el aliento en medio de sus sufrimientos. Mira, yo lo que prometo lo cumplo, y ahora estoy prometiéndote un rey que viene, el Mesías, pero es un Mesías que viene humilde, sencillo. Israel estaba harto de las guerras, estaba harto de los sufrimientos tras las armas, y le tocaría todavía vivir la suerte de otras opresiones bajo el imperio de los medas, de los persas, de los romanos. Pero al final, más que esperar un Mesías guerrero, el Señor está invitando al pueblo a esperar un Mesías justo, humilde, victorioso, que vence algo que es más peligroso que simple y sencillamente la opresión de las armas, que vence el pecado, que invita y guía a Israel para vivir conforme a la voluntad de Dios, porque al final de cuentas todo lo que Israel ha sufrido ha sido consecuencia de elegir el pecado antes que a Dios. Y hoy esto es clave porque la segunda lectura que la Iglesia nos propone a meditar es tomada de la carta a los romanos. El apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, habla a la Iglesia de Roma, a los amados que están en Roma, inicia la carta de San Pablo. Esto lo digo porque desgraciadamente escuchamos muchas iglesias por ahí que están afuera, que no son fundadas por Cristo y que no están en comunión con el Papa, con Roma,
atacar a la iglesia de Roma diciendo es la iglesia de la bestia. No, el apóstol San Pablo la llama la iglesia de los amados, a los amados que están en Roma. Y precisamente en esta segunda lectura, tomada del capítulo 8, versículo 9 y siguiente, y también los versículos 11 y 13 sobre todo, el apóstol va a dar una clave aquí para todos nosotros. Dice: hermanos, ustedes ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu. Vayan oyendo cómo lo dice el apóstol, al Espíritu. Puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Oigan esto, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre. No lo estamos, recuerda el apóstol. Esto lo digo porque si el pueblo de Israel vivió todas estas consecuencias de sus pecados, exilio, estas deportaciones, estas masacres, pues ahora el apóstol dice: nosotros ya no vivimos según el imperio de la carne, ni debemos vivir conforme a la ley del pecado. Nosotros hemos sido rescatados por Cristo. Cristo ha muerto por nosotros y se nos ha comunicado el Espíritu de Cristo por medio del bautismo. Es decir, que debemos vivir esa transformación de la que nos hablará el mismo apóstol Pablo en otra parte. Que muera el hombre viejo y aparezca, surja el hombre nuevo. Hemos sido bautizados en Cristo, pero no vivimos conforme a Cristo. Y hay signos claros cuando no se vive conforme a Cristo. No se vive en la alegría, no se vive en la paz, no se vive en la tranquilidad que da a los hijos de Dios, Cristo Jesús. No se vive inflamados en la caridad, sino al contrario, se vive perturbados, tristes, en egoísmos, en soberbia, en una vida pecaminosa, sin capaz de levantarse donde uno está caído. El apóstol llama la atención de la comunidad. No vivamos conforme al pecado, porque nosotros ya no somos simple y sencillamente mortales que no conocemos de Dios. Lo conocemos, pero más que conocerlo, somos hijos por el Hijo, por medio del bautismo que se nos ha dado. Porque por el bautismo fuimos sepultados con Cristo para resucitar con Él. Y se nos comunica el Espíritu de Cristo resucitado. Ahí está nuestra fuerza, en el Espíritu de Dios. Y esto es lo que la iglesia nos invita a enseñar a todos los cristianos. Por eso la iglesia practica el bautismo de niños, porque es una enseñanza apostólica. El bautismo es para todos, empezando desde los más pequeños, porque los pequeños también han sido engendrados en el pecado, como dice el Salmo 50, versículo 7. En pecado nací, pecador me concibió mi madre. Porque, dice el mismo apóstol San Pablo, por un solo hombre que pecó, todos fuimos constituidos pecadores. Es el pecado original. Y es lo que no entienden a veces los que no son católicos, que los niños también tienen pecado, pecado original, que es distinto al pecado personal. El pecado personal es el que yo cometo a conciencia. Yo elijo hacer el bien o elijo hacer el mal. Pero el niño tiene un pecado que le es heredado por naturaleza, porque es hijo de Adán, porque es hijo de Eva, el pecado original. Y el bautismo también destruye el poder de ese pecado. Por eso la iglesia practica el bautismo para todos, infantes o adultos, y no rebautiza a nadie. Si usted viene de una iglesia no católica y solicita entrar en la iglesia a usted no lo rebautiza. Si usted tiene un bautismo válido, si usted fue bautizado como dijo Jesucristo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia no lo rebautiza porque usted ya tiene el bautismo. Pero si usted no fue bautizado de esa manera, sino con otras fórmulas que a veces inventan personas por ahí, la iglesia lo bautiza bajo condición. Yo te bautizo, fulanito de tal, si no estás bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula, subcondición, en que se le llama bajo condición. ¿Por qué? Porque la iglesia cree en estas palabras de la Escritura, cree en la predicación de los apóstoles, cree sobre todo en la predicación de Cristo Jesús el Mesías, que está ahí, que nos consuela y que a través de los apóstoles nos ha transmitido también su enseñanza, que Él es ese Mesías que viene a liberarnos del pecado, y para liberarnos del pecado ha muerto por nosotros en la cruz, y para comunicarnos los tesoros de esa gracia nos ha dejado el bautismo que nos da el Espíritu de Cristo. Qué hermoso todo esto. Y Jesús lo dice con claridad en el Evangelio de hoy, de Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30. Vengan a mí, termina el Evangelio, los que están cansados, los que están agobiados, que yo los aliviaré.
Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tomen mi yugo. El yugo es la cruz de Cristo. Y qué hermoso, pues nosotros los católicos podemos ver esto en la celebración de la misa. Todos los ornamentos del sacerdote hacen referencia a Cristo en su pasión que nos salva. Por eso la prenda de colores que se pone el sacerdote, ya sea blanca, roja, verde, esa prenda que cubre su cuerpo se llama casulla. Y la casulla simboliza el yugo de Cristo, que es la cruz. Por eso la mayoría de las casullas tienen pintada una cruz en la espalda. Y adelante tienen un listón sobre todo, de un solo color, una franja, que representa la columna en la que Cristo fue flagelado. Es decir, ese yugo de Cristo que nos comunica la gracia de su pasión, la gracia que nos obtuvo, está representado allí. Cristo nos promete que el que venga a Él será aliviado de esos dolores, de esos males, de sus fatigas que causa el pecado. A través del bautismo somos liberados. Y un último punto que quiero resaltar de esta carta a los romanos, que me parece riquísima para analizar el día de hoy, es que aquí vemos a la Santísima Trinidad. Para los que no entienden este misterio, o para los que dudan de este misterio, la Escritura confiesa que creemos en un Dios trino, que el Padre es Dios, que el Espíritu es Dios, y que al final Cristo es Dios también. Porque fíjense lo que dice el apóstol. Fíjense lo que dice el apóstol. Ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, dice en primer lugar. Conforme al Espíritu, lo nombra solo al Espíritu. Puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Después dice que ese Espíritu es de Dios. Dios que es presentado como Padre. El Espíritu del Padre, va a decir más adelante en este mismo versículo. Ok, ya tenemos al Espíritu, ya tenemos al Padre. Pero también dice, quien no tiene el Espíritu de Cristo, ya tenemos ahí a Jesucristo. Tenemos las tres personas de la Trinidad. Y si dice que el Espíritu es de Dios, y dice luego que el Espíritu es de Cristo, Cristo es Dios, Jesús es Dios. Si dice que el Espíritu es Espíritu de Dios, y luego dice que es Espíritu del Padre, el Padre también es Dios. Por tanto, el Padre es Dios, Cristo es Dios, el Espíritu, si viene de Dios, es Dios. Ahí está la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese misterio en el que somos bautizados. Yo les invito a reflexionar en este domingo sobre este misterio de nuestra fe y sobre el don del bautismo que hemos recibido, que nos hace y nos capacita no vivir ya conforme al mundo, conforme al pecado que trae terribles consecuencias para la vida, como lo vivió el pueblo de Israel, sino que vivamos ahora conforme a este Espíritu, que nos hace vivir como Cristo, libres de egoísmo, libres de desorden, inflamados en amor, alegres, y que somos capaces de comunicar la salvación al mundo entero. Esta es la invitación de este domingo. Queridos hermanos, invoquemos la bendición de Dios nuestro Señor sobre todos nosotros, nuestras familias, amigos, bienhechores y aún sobre nuestros enemigos y perseguidores. Que de nuestro Padre rico en misericordia, que ha enviado a Jesucristo como su Mesías, Rey justo y victorioso, derrame por medio de su cruz y su Santo Espíritu sobre todos nosotros gracia y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Que Dios les bendiga.